Esta pequeña moneda que ves aquí pertenece a una familia de monedas que hoy en día es de las más caras en la numismática internacional y además es el origen de uno de los términos coloquiales más populares y graciosos que tenemos. ¿Conoces a alguien que alguna vez lo hayan despelucado? Las monedas de oro, mi debilidad, mis consentidas. Ese bonito tono dorado que a muchos les genera una atracción casi sobrenatural. Esta bonita moneda que hoy tenemos aquí pertenece a la familia de los escudos coloniales. Recordemos que en esa época se usaba el sistema octaval y las monedas de plata se denominaban en reales y a su vez las monedas de oro en escudos. Y esta pequeña moneda tiene la denominación de medio escudo. Los escudos de oro no son todos iguales. Hay una variedad que es conocida como las peluconas, en la cual podemos ver al monarca luciendo una abundante y exuberante peluca. Y esta moneda pertenece a esa categoría y podemos adelantar que las peluconas generalmente se cotizan mucho más altas que las monedas de escudos más recientes como las de Carlos III o Carlos IV. En esta moneda de medio escudo podemos ver la efigie de Fernando VI, sucesor de Felipe V y predecesor de Carlos III. En aquella época en Europa estaba muy de moda el uso de las pelucas. Fue el rey Luis XIII de Francia quien puso de moda a partir del siglo XVII que los hombres llevaran peluca, ya que se decía que dignificaba a las personas. Y es por eso que en aquellos años los monarcas españoles acostumbraban usarlas e incluso las monedas que se acuñaron en aquella época nos muestran al monarca luciendo estos grandes tocados y la gente, al ver este tipo de moneda, de manera coloquial las bautizó como peluconas, siendo la más popular la de Felipe V. Aunque la variedad que tenemos hoy es la de Fernando VI, también se puede ver esa abundante peluca en esta moneda. Al monarca lo vemos de perfil y aunque la dimensión de esta moneda es muy pequeña, podemos ver parte de los detalles de las facciones de su rostro y además se observa esa abundante peluca que porta el susodicho y que con ayuda de estos macroacercamientos podemos ver a detalle. Es una moneda pequeña, pero aún así muy atractiva para la colección, además de que no es tan costosa debido a su ligereza en cuanto al peso. Vemos algunas abreviaciones rodeando todo el semicírculo superior, donde podemos ver de forma comprimida el nombre del monarca Fernando VI, y también vemos las letras D y G, que quieren decir Dei Gratia, que en español quiere decir por la gracia de Dios. Y debido al poco espacio en esta moneda, nos faltan algunas leyendas que en sus hermanas mayores sí tendríamos. Finalmente, en la parte más baja tenemos el año de acuñación, que en este caso es 1759. Como podemos ver, rodeando toda la moneda, tenemos una especie de gráfila que la adorna. Y además, si con mucho cuidado podemos ponerla de costado, podemos también ver una especie de estrías en el canto de esta diminuta moneda. Si la terminamos de girar, nos vamos a encontrar con el escudo de armas que usaba el monarca, aunque en forma reducida, donde claramente podemos ver la ausencia de ese collar que simboliza la orden del toisón dorado. Lo que sí podemos ver en el escudo, en su parte central, son los leones y castillos, y en la parte superior, la corona real. Además, vemos rodeando todo el escudo la leyenda Hispaniarum Rex, lo cual es diferente a las monedas acuñadas en América, ya que falta la frase et Indiarum, que en su totalidad diría Hispaniarum et Indiarum Rex.
supongo que por falta de espacio. En español la frase de esta moneda quiere decir Rey de España, y finalmente en la parte baja vemos la inicial del ensayador, la seca de la Casa de Moneda de Madrid con esa pequeña M, con una coronita encima, a diferencia de la de México que lleva un círculo, y finalmente a la derecha un rosetón. A mí me gusta mucho este lado de la moneda, creo que ambos son muy acertados y muy bellos. Por cierto, la ausencia de denominación es característica en esta moneda, pero sabemos que por su tamaño y justamente por esta ausencia es que estamos hablando de una moneda de medio escudo. En la época de nuestros papás y abuelitos había un término coloquial que incluso hasta nuestros días aún perdura. Despelucar es una palabra que significa despojar de sus pertenencias a alguien y viene justamente relacionado a estas monedas de oro, pues cuando se decía que a alguien lo habían despelucado, quería decir que le habían quitado todo su dinero y todas sus pertenencias. Así que si hoy alguien te dice que lo han despelucado, sabrás de dónde viene este término. Le quitaron todas sus monedas peluconas y en general todo su dinero. ¿Alguna vez habías oído hablar de este término? Si así es, deja un comentario para saber cuántos de aquí ya lo conocían. También en el pasado aquí en el canal ya habíamos analizado una vieja moneda en denominación de escudos. Es un poquito más grande y con ella podemos ver la diferencia en la acuñación y en donde podemos ver que el monarca ya no luce esa abundante peluca que sus predecesores, y también podemos ver la diferencia en la acuñación, ya que esta otra moneda es ligeramente más grande y por lo tanto con más espacio para detallar y para acuñar un poco más de contenido. Incluso en la parte del escudo también hay diferencias y por eso es que quería hacer esta comparativa para que pudiéramos ver cómo se aprovechaba el espacio y también cómo fue evolucionando la acuñación en tiempos relativamente más modernos, pues hay que recordar que los últimos monarcas españoles fueron Carlos III, Carlos IV y Fernando VII. Después de ellos, todavía se acuñaron monedas en escudos, pero con el rostro de Iturbide. Sin embargo, las monedas de Iturbide son tan o quizá más caras que las peluconas de Felipe V y Fernando VI. Lo bueno de tener monedas de oro es que este metal es una buena inversión y por lo menos sabemos que tenemos asegurado el valor de su peso en oro. Nunca vamos a perder ese valor y en el peor de los casos podremos recuperarlo como mínimo. Sin embargo, al ser una moneda de colección y también muy buscada, sabremos que podemos pedir por ella un valor añadido de acuerdo a su rareza y de acuerdo a su denominación en el mercado de los coleccionistas. Y por eso siempre es bueno e interesante tener un ahorro en este tipo de monedas de oro. Estoy seguro que lo invertido en esta moneda seguramente lo voy a poder recuperar y quizá un poquito más si decidiera venderla. Si hoy nuestra divisa nacional se devaluara, este tipo de piezas conservaría su valor y sería un excelente refugio para nuestros ahorros e inversiones. Dime una cosa, ¿tú tienes ahorrado algo de dinero en piezas de plata o de oro? ¿Has pensado próximamente en empezar a hacer un ahorro en metales preciosos? Si es así, déjame un comentario para saber qué piensas al respecto de este tema. Y aprovecho también para enviar un gran saludo muy especial para nuestros amigos numismáticos que han obtenido una membresía del canal, ya que gracias a ellos es que estos videos son posibles y en general agradezco a todos por llegar hasta este punto del video. Recuerden valorar las piezas no solo por su costo monetario, sino por su valor histórico, artístico y cultural. Esto es Numismat.